Muy buenas, estimados y estimadas, sean bienvenidos a otro episodio más de Repasamos. Santiago por acá, como siempre, al firme. Acá estamos en este periodo de descanso para algunos, de esfuerzo final para otros. Estamos preparando una optativa, vamos a comenzar con propiedad intelectual. Siempre es bueno estar leyendo, siempre es bueno estar estudiando. Y por eso estamos acá. Así que bueno, comencemos el día de hoy, vamos a comenzar con esta materia. Interesante sí que lo es y está muy bueno porque da mucho pie para esas conversaciones de asado, de matecitos. Así que bueno, vamos a aprender datos y cosas que no sabíamos de la mano de, obviamente, la bibliografía correspondiente. Hoy vamos a leer el manual, bueno, nos vamos a parar en el manual de Beatriz Bulgallo, perdón si pronuncio mal el apellido, docente de nuestra casa de estudios y obviamente redactora de este maravilloso manual. Así que, bueno, redactora y obviamente es quien da clases en la cátedra, aparentemente de propiedad intelectual. No he tenido el gusto, pero sí, o lo tendré o nos veremos, quién sabe, en la mesa de examen libre, porque es una materia muy interesante y con este contenido, con esta bibliografía, es bastante profundizable en los temas. Obviamente siempre queda al margen de quien quiere ponerle más tiempo y esmero. Lo importante es estudiar y aprender. Así que vamos a meterle en este tiempo de receso a aprender algo nuevo, algo diferente. Vamos a comenzar con propiedad intelectual. Hoy vamos a hablar del capítulo primero, de los conceptos generales. Vamos a hablar de esta especie de introducción al tema y vamos a hablar de marcas, ¿sí? Sé que hay subcapítulos en el manual, después vamos a ir a nombres comerciales e indicaciones geográficas, pero eso queda para el siguiente capítulo. Algo muy interesante de la doctora Bulgallo es que al finalizar cada capítulo hace un segmento de preguntas que nos sirven para orientarnos y verificar, hacer un check-in de lo estudiado. Por lo que he podido leer, bueno, no ocurre en todos los capítulos, pero sí en los primeros, que es muy importante. ¿Por qué? Porque los conceptos generales bien claros dan pilares claves para poder entender los temas posteriores. Que, bueno, básicamente van a ser los mismos temas, lo único que profundizados de una forma más interesante o más desglosada por partes, diría nuestro amigo Jason. Como ya saben, nosotros vamos a charlar sobre los distintos temas, obviamente siempre al margen de error, de que la bibliografía está ahí para darnos el apoyo y poder solucionar cualquier tipo de dudas. Pero poco a poco vamos a ir punto a punto y lo vamos a ir charlando para que sea más claro, más entendible y, por qué no, más aprendible, ¿eh? Si querés estudiarlo, vas puro y duro al texto. Si no, lo conversamos acá y depende de la forma que te sirva más para aprender, ¿ok? Bueno, hablemos de la propiedad intelectual. ¿Qué es, en principio, la propiedad intelectual? Es decir, tenemos que definir este concepto, tenemos que visualizar este concepto y te voy a compartir mi forma de verlo para poder así entenderlo y aprenderlo. Ya saben que la información procesada por nuestro cerebro termina en conocimiento, que no es lo mismo que leemos, lo que aprendemos, ¿ok? Así que entonces, ¿qué es la propiedad intelectual? La primera visión que yo, o el primer vistazo que le di fue el concepto de propiedad, claramente, materia civil de toda la vida, quién es propietario y quién no lo es, y después el otro concepto que es la idea de intelecto. Así que para poder definir este concepto, yo comienzo por la segunda palabra, intelecto, intelectual. ¿Qué es lo intelectual? Y bueno, podemos decir que lo intelectual es una característica propiamente humana. Es una característica de la capacidad propiamente humana. Y es de esa capacidad, es de ese intelecto que vamos a obtener un fruto que es obviamente el conocimiento, que puede ser ideas, lo que fuere. Así que entonces vamos a partir que para poder definir propiedad intelectual tenemos que entender que el intelecto, es decir, la propiedad intelectual, es el fruto del intelecto, es el fruto de nuestra propia capacidad humana. Y esto sumándole el concepto de propiedad, es decir, yo soy propietario de ese conocimiento que yo mismo concebí, que yo mismo di lugar por mi propia capacidad humana. Así que vamos a hablar entonces de que la propiedad intelectual son, en cierta medida, las reglas del juego, las reglas que regulan o las figuras que regulan el fruto concebido de nuestro intelecto. Esa es mi definición, la que yo me puedo armar ahora hablando con vos. ¿Qué es lo que se nos dice en el libro? Más estrictamente,
La propiedad intelectual es el régimen jurídico de los institutos jurídicos que refieren a las distintas creaciones del intelecto humano. Es decir, partiendo de esta lógica que yo te presento, vas a poder vos mismo recordar, no taxativamente o no expresamente, no puntualmente lo que dice el libro, pero sí vas a tener una idea de qué es la propiedad intelectual. Ahora bien, ya tenemos el concepto. ¿Qué regula este concepto? ¿La regulación es actual? ¿Es anterior? Bueno, posterior imposible, ¿no? Pero básicamente vamos por ahí. Y bueno, ¿cuáles son nuestros antecedentes de legislación? Y tenemos, en principio, nos encontramos con la Constitución de la República en su artículo 33, la cual regula la propiedad intelectual. Después nos podemos remitir, como nos dice la bibliografía, al artículo 491 del Código Civil, que, bueno, en cierta medida habla de los bienes incorpóreos. Y ahí poco a poco podemos entretejer, en base a artículos, la legislación que empieza o que tiene o que da los primeros pasitos en nuestro ordenamiento jurídico. Como vamos a ver, después tenemos una legislación nacional, que es en principio esta, y una internacional que viene con convenios, esas cosas que son importantes, no lo saltes por alto, por lo menos no lo des por dado, sino que recordá, aunque sean los nombres, no hace falta que te lo aprenda de memoria, pero más o menos para qué sirve qué convención. Ahora, volvamos entonces al concepto base, propiedad intelectual. La propiedad intelectual se subdivide en dos ideas o dos subconceptos. Tenemos en principio la propiedad industrial y por otro lado lo que conocemos coloquialmente como derechos de autor. ¿Sí? Que bueno, podemos ver la propiedad industrial y el derecho de autor y derechos conexos, así es como se nos presenta en el libro. Vamos a pararnos por un lado, vamos a ir a la propiedad industrial. ¿Qué es la propiedad industrial? Y bueno, la propiedad industrial básicamente son un conjunto de creaciones intelectuales con fines industriales. Es decir, un conjunto, a ver otra vez, de creaciones intelectuales con fines industriales. ¿Qué se te viene a la mente? ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente? Y bueno, se te puede venir el tema de patentes. Pero no hablamos de la patente del auto, sino hablamos de patentar ideas. Modelos de utilidad, modelos de diseños industriales. Estas cosas que tienen al final del día un punto clave en la industria, un efecto que repercute en ella. Ahora, esto nos da a entender que hay cosas que sí están reguladas, como lo pueden ser las patentes, tenemos leyes que las regulan, pero van a haber cosas que no, pero sí repercuten en la industria. Por lo tanto, entonces volvemos a la subdivisión. Propiedad intelectual se abre en dos y en la que nos situamos ahora en la propiedad industrial. Esa propiedad industrial, a su vez, vamos a verla como aquellas que sí tienen un régimen específicamente previsto en nuestra legislación y aquellas que no. Las primeras son las patentes, los modelos de utilidad, los modelos de diseños industriales, todo esto que te he mencionado. Pero las que no, como pueden ser todo lo que no está regulado en el Uruguay y en el mundo, me atrevería a decir. ¿Qué es lo que no está regulado? ¿Contra qué no puede el derecho? Contra la tecnología. Por lo tanto, entre más novedosa sea la tecnología, menos regulada va a estar. Por lo tanto, tenemos ejemplos como la biotecnología, los chips, entre otras cosas que no están expresamente reguladas porque no hemos llegado a ello, pero sabemos que ahí están y la propiedad industrial se ve reflejada, es decir, estos elementos, este conjunto de creaciones intelectuales sigue siendo propiedad industrial. Ahora, por la otra rama del árbol, ¿con qué nos vamos a encontrar? Nos encontramos con los derechos de autor. ¿Qué son los derechos de autor? Bueno, en principio estamos hablando derecho. Desglosemos palabras, me encanta esta forma para entender los conceptos. Derecho de autor, ¿qué es un derecho? Es el derecho que estudiamos acá. Estudiamos normalmente la protección de aquellos derechos, para que no sean vulnerados. ¿Qué es lo que hace un abogado? Protege derechos. Bueno, derecho de autor, la protección del fruto. Recordemos que en nuestra concepción de propiedad intelectual estamos hablando de la capacidad del intelecto. Entonces, el derecho de autor es la protección, la protección del intelecto del autor, del fruto de su intelecto. Eso es lo que va a comprender el derecho de autor. Por tanto, ¿qué es lo que va a proteger? Y bueno, va a proteger, por ejemplo, la concepción de
obras literarias, del cine, del teatro, de una multiplicidad del software, inclusive, que para hablar de modernidad, también va emparejado una cosa con la otra. Entonces, ¿a qué referimos cuando hablamos de derecho de autor? Hablamos de la protección de aquel fruto propio concebido del intelecto. Ahora entonces, habiendo definido el concepto, habiéndolo dividido, habiendo mencionado brevemente un poco de normativa nacional o los pilares y de que sí estaba amparado la propiedad intelectual o que sí estaba amparada, ¿cuál es la finalidad de la propiedad intelectual en sí? O sea, del amparo de estos derechos. Y bueno, en principio es proteger aquellos bienes incorpóreos, aquellos que no podemos palpar inclusive. Esa es la definición de incorpóreo, no tienen cuerpo, como lo puede ser una idea, un pensamiento. Y, por el otro lado, la regulación de la competencia en el mercado. Es decir, ¿cuál es la consideración y la importancia de la propiedad intelectual? La protección de los bienes incorpóreos, o la regulación de los bienes incorpóreos, y por otro lado, la regulación de la competencia del mercado. Porque sí, la propiedad intelectual va de la mano con el mercado. Pero definamos mercado. ¿Qué es mercado? Mercado para mí y para un economista seguramente lo puede definir más ampliamente que yo, pero el mercado es un conjunto, un conjunto no es el punto donde se encuentra oferta y demanda. Oferta y demanda, punto, eso es mercado. Hay suficiente demanda de una suficiente oferta, sabemos cómo sube y baja, inflación, conceptos que van a ir de la mano, pero no nos interesa en este momento. Ahora, el mercado es el conjunto, es el encuentro de la oferta y la demanda. ¿Y qué es lo que hace la ley? Bueno, la ley cuida que exista una competencia leal. Ya habremos mencionado o habrás visto en algún curso la ley en cuanto a la competencia desleal. ¿Sí? ¿Por qué? Cuida que la libertad empresarial no se exceda de lo que se supone no debe excederse. Ahí las filosofías o las corrientes de pensamiento, algunos se agarrarán de los pelos y dirán, no, el mercado tiene que no ser regulado, y otros dirán, sí, el mercado tiene que súper regularse porque si no se arma terrible batabola. Otro concepto importante, monopolios. ¿Sí? ¿Qué es un monopolio? Ya saben que básicamente cuando una empresa, un sujeto, X cosa, tiene el poder absoluto sobre una cosa. Acá va a existir el concepto de monopolio, sí va a existir. ¿Por qué? Porque la ley va a dar la concesión, es decir, se va a tener la concesión por ley de un derecho exclusivo por sobre una cosa, o la explotación de una cosa. Como vamos a ver después con el tema de las marcas. Esta persona o este grupo de personas, solamente ellos pueden hacer uso exclusivo y explotar dicha marca. Es decir, acá va a existir un monopolio. La doctrina nos va a decir, no, pero no siempre los monopolios son malos. Esto es lo que nos dice la doctora Bulgallo en los textos. Concepciones para unos, concepciones para otros. Uno dirá, no, los monopolios siempre son malos. Otros dirán, bueno, quizá el concepto de monopolio en estos términos, bueno, y sí, se entiende que no van a ser... No tiene por qué ser malo. Por ejemplo, yo tengo una idea, mi papá fue cantante no sé cuánto tiempo y hizo canciones y ahora yo cobro por ellas y bueno, yo voy a tener el monopolio, voy a tener el derecho, o yo mismo músico voy a tener el derecho por sobre mis letras. Que anteriormente, históricamente, como lo vamos a ir mencionando poco a poco, se viera que el autor tenía unas determinadas, no derechos, sino como unas determinadas facultades por sobre sus creaciones. Antes era visto así. Tenía privilegios, no facultades, perdón. Privilegios por sobre sus obras. Ahora tienen derecho por sobre sus obras. Igualmente, volviendo al tema de los monopolios, pueden existir monopolios ilícitos en un mercado así, y sí que pueden existir. Pero para eso tenemos la ley 18.159, que es aquella que defiende la competencia, de la que te hablaba antes. Es decir, esta ley va a garantizar que los monopolios ilícitos no existan. Básicamente, te pongo un ejemplo. Soy un crack, encontré la cura de X enfermedad, pero no la quiero compartir porque yo tengo derechos de autor sobre el fruto de mi conocimiento. Bueno, acá
nos vamos a encontrar con la que vamos a conocer como flexibilidades que la norma con la que vamos a empezar a estudiar, que es la 17.011, nos va a dar unas pautas o una jugabilidad, un espacio para jugar. Porque sí, es lo que es. Van a haber flexibilidades en cuanto a las ideas protegen o son ideas fructíferas para la sociedad. O cuando hablamos de educación, sino aquellos que generan conocimiento no dejarían que otros pudieran aprender de ellos, de sus propios libros, y pudieran crear más ideas. Por eso los monopolios no siempre son malos en estos términos presentados, pero quizá en cierta medida también puedan ser limitantes. Ahí van a haber más discusiones filosóficas, etcétera, etcétera, pero no nos vamos a centrar en eso. Y ahora volvemos a esta idea que te mencionaba de legislación, la nacional, pero también te mencioné que existía internacional. La internacional son estos tratados, que obviamente no nos vamos a desglosar uno a uno, pero sí vamos a mencionar para qué sirven o cuándo se hicieron. Vamos a mencionar 5, ¿por qué 5? Porque bueno, en los mismos textos se nos hacía esa pregunta, esa suerte de evaluación al final de cada capítulo, y una de ellas era esa. Mencione 5 de los principales tratados de protección internacional de la propiedad intelectual, de los que Uruguay es Estado parte y caracterice su ámbito de protección. Vamos a encontrar con el primero, Convenio de París, 1883. ¿Para qué sirve este convenio? Bueno, este protege la propiedad industrial, incluyendo las patentes, las marcas y diseños industriales. Es decir, Convenio de París, propiedad industrial y todo lo que va de la mano. Convenio de Berna, 1886, 3 añitos después. Protege las obras literarias, artísticas, incluyendo derechos morales y patrimoniales. Es decir, vamos a hablar de derechos de autor y vamos a hablar siempre de elementos morales y elementos patrimoniales, lógicamente. Vamos a ver más adelante que después se pueden ceder patrimonialmente hablando, pero incluso la moral no se va a ceder, por si yo me veo vulnerado en ese aspecto. Esas cosas que vamos a ir mencionando poco a poco. Pero bueno, Convenio de Berna, 1886. Protege las obras literarias, lo artístico, derechos morales y patrimoniales. Tercer tratado, el Tratado de la OMPI sobre derechos de autor, 1996. Amplía la protección de las obras en el ámbito digital. Es algo un poquito más reciente. Después vamos a tener Tratado de la OMPI sobre interpretación o ejecución de fonogramas, 1996, también. Protege los derechos de artistas, intérpretes y productores de fonogramas. Y finalmente, acá tenemos una un poco compleja, que te la voy a deletrear. AADPIC/TRIPS, en 1994. Que bueno, esto va a regular los aspectos comerciales de los derechos de la propiedad intelectual en el marco de la OMC. ¿Okay? Esta es la más compleja. Ya saben que como es legislación, esto sí lo podemos llevar a la mano, por lo tanto lo buscas y lo llevas. Estos convenios que ha ratificado Uruguay. Y en Uruguay, ¿qué institutos se van a regular? Ya los hemos mencionado, en cierta medida, cuando hablamos de la propiedad intelectual, en su desglose de propiedad industrial. Tenemos las patentes de invención, los modelos de utilidad, los diseños industriales, las marcas, las indicaciones geográficas. Estos son algunos de los elementos que son regulados por la 17.011. Y ahora sí, en son de cierre de este primer episodio, de este primer encontronazo, es importantísimo mencionar lo que son los organismos que regulan en Uruguay la propiedad intelectual. En Uruguay, cuando referimos a aquello de bienes industriales o propiedad industrial, y por el otro lado lo que son los derechos de autor, nos vamos a encontrar de que el Instituto Nacional de la Propiedad Intelectual, o sea INPI, va a regular todo lo que son las patentes de invención, mientras que por el otro lado, cuando hablamos de derechos de autor, nos vamos a encontrar con la Biblioteca Nacional, que la Biblioteca Nacional es la que va a regular todo esto conforme a derechos de autor. Posteriormente, cuando nos metamos puntualmente en ese punto, valga la redundancia, vamos a estar desarrollando un poquito más. Después también tenemos como organismo el Consejo de Derecho de Autor, que vamos a ver cómo se conforma, etcétera, etcétera, que básicamente se va a encargar de supervisar el cumplimiento de la Biblioteca Nacional, que es la que se encarga de
como ya comenté, todo el tema de derechos de autor. Y este sería de alguna forma un video introductorio, un podcast, un episodio introductorio a lo que son, lo que es la asignatura de propiedad intelectual propiamente dicha, desglosando definición, haciendo alusión a marco normativo nacional, internacional. Poco a poco nos vamos a ir introduciendo. Y este es el primer episodio, espero te haya gustado mi compañía, que le sigas metiendo y bueno, vamos a darle que queda más todavía. Nos vemos en la próxima, cuídate, chau chau.